Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel. Me da mucho gusto saludarles, aunque sea a la distancia a través de estos medios electrónicos, pero es un placer saludarles y poder compartir la palabra de Dios a través de este medio, la cual nos ayuda a mantenernos en contacto, aunque sea a distancia, y tener unidad. Fortalecer nuestra unidad, fortalecer nuestra esperanza y animarnos unos a otros. En estos devocionales creo que es una bendición del Señor que se estén llevando a cabo y damos gracias a Dios por eso. Vamos ahora en este devocional a tocar un tema muy importante que es el de la paciencia, hermanos. Pero antes vamos a orar. Les invito a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial que reinas en el cielo, te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por toda bendición recibida, Señor, y especialmente ahorita agradecemos el que podamos llevar a cabo estos devocionales y esta comunión con los hermanos a través de la distancia por los medios electrónicos. Gracias por esta bendición, Padre Santísimo, y te rogamos, Padre, que estés con nosotros en este momento y que toda palabra, toda lectura que se haga sea para alabanza y para gloria de tu nombre. Porque te lo rogamos, Padre Santísimo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, como les comentaba, veremos un tema que es el de la paciencia. Y como un preámbulo, les comentaré que, por ejemplo, a mí me tocó vivir una época muy diferente a esta, en la que la paciencia era forzosa, porque el mundo no caminaba a la velocidad que ahorita gira este mundo. Cómo se mueve, a gran velocidad, y eso nos estimula grandemente a la impaciencia. Todas las cosas queremos que ahorita sean al momento. En estos tiempos que yo les platico, las cosas eran de otra manera, eran muy despacio. Si se quería tener una comunicación con una persona que se encontraba lejos, en otra ciudad, en otro país, tendría que ser a través de una carta. Esta carta tardaría en recibirse la respuesta, ¿no? 15, 22 días o hasta un mes, dependiendo. Eso forzaba a tener la paciencia de esperar. Si se quería trasladarse a alguna otra ciudad, también. Todo eran los medios de transporte, eran lentos, había regiones apartadas de las ciudades grandes, donde un servicio de transporte se tenía cada 2 veces a la semana, etc. Entonces eran tiempos en los que la paciencia se practicaba forzosamente. Ahorita en esos tiempos no. Ahorita nos estimula todo el mundo a ser impacientes. Queremos las cosas ya. Si se trata de cualquier necesidad, la más simple que sea, hasta el de la salud, o que es más más importante, eso sí es importante y la queremos rápido. Si es a veces una cosa a veces tan trivial o cosas que no tienen gran importancia, pero que las queremos ya, rápido. No tenemos paciencia, hermano. A través de la palabra de Dios nos menciona mucho de la paciencia. El Señor Jesucristo, Él, durante todo su ministerio, nos dio ejemplos grandes de paciencia, esperando los tiempos de Dios. Desde aquella aparición en el templo, donde se quedó en el templo y sus padres lo dejaron allí, no fue una casualidad, sino que era un tiempo en el que Dios tenía marcado que sucediera en la vida del Señor Jesucristo.
Desde allí tuvo 18 años que esperar para empezar a desarrollar su ministerio. Pacientemente esperó. Y así mostró la paciencia en otras circunstancias, como cuando sus adversarios le atacaban o trataban siempre de estarle cuestionando o revocando sus enseñanzas, a ver cómo le hacían caer en situaciones que lo comprometieran. Él nunca perdió la paciencia, siempre estuvo en control. Y aun cuando la más difícil situación en la que le llamaron que él era hijo de Belcebú, tuvo paciencia y les contestó con paciencia. Hay entonces para el cristiano una importancia muy grande en mantener, cultivar con la ayuda del Espíritu Santo la paciencia, puesto que es uno de los frutos del Espíritu. Dice en Gálatas 5:22, vamos a leer, hermanos, Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ahí nos está diciendo también un fruto importante del Espíritu: la paciencia. La paciencia nos capacita para perseverar en las cosas, para mantenernos a través del tiempo pacientemente esperando, como leímos en Hebreos, hermanos, que dice, ahí donde leímos, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pero anteriormente en el 12 dice, por la fe y la paciencia. Fe y paciencia. La fe nos capacita para creer y la paciencia para seguir creyendo, hermanos. Porque no se trata entonces de creer y que de repente, por un momento, por la falta de paciencia, empecemos a perder la fe. Se trata de que hay que tener la fe y la paciencia. La paciencia nos capacita como fruto del Espíritu para seguir creyendo, seguir teniendo la fe. Eso es muy importante para nosotros, hermanos. Hay otros versículos que nos hablan de la paciencia. Tenemos en el Salmo 40, vemos ahí también un salmo de David, que dice en el versículo 1 y 2, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El rey David, aquí en toda la persecución que él tuvo, tuvo momentos grandes de angustia y clamó muchas veces al Señor y dice, pacientemente esperé. O sea que aunque él no recibía de inmediato la respuesta, pero pacientemente esperó en Jehová. Y finalmente, ¿qué menciona? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¡Qué bendición! Entonces, hermanos, los tiempos de Dios. Tenemos que saber y aprender a esperar los tiempos y la voluntad de Dios. Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Nosotros queremos, y ahora más, en estos tiempos, queremos que las cosas sucedan rápidamente, a gran velocidad. Y eso no son los tiempos de Dios.
Roguemos al Señor que Él, a través de tu Santo Espíritu y nuestra disposición para crecer y podernos desarrollar en esta virtud que es la paciencia. Roguemos a Él que solo a través del Espíritu Santo podremos lograrlo, hermanos. No sabemos a veces entender y quizá, aunque no sepamos cómo está Dios actuando, sabemos que Él hará las cosas en el momento y en la mejor forma posible. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Santísimo, te rogamos, te damos gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por este momento de meditación y te pido que bendigas, Padre Santísimo, y que cuides de todos mis hermanos de la Iglesia Bautista Manuel. Bendícenos a todos, Señor, te lo rogamos, y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.